la paradoja del poder. Y el mensaje de hoy tiene como subtítulo boxeo de sombras. Boxeo de sombras. Y te voy a invitar que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 2, del verso 14 al 16. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 al 16. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién conoce el pensamiento del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Mire, cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, la iglesia de los Corintios se encontraba en medio de la filosofía humana, el conocimiento, o como le llaman en inglés, the enlightenment, o el alumbramiento, donde las gentes y los filósofos se sentaban a meditar en la vida y a hablar y a pensar. Y había una gran influencia en la iglesia del pensamiento humano y el pensamiento espiritual. Y por eso cuando Pablo escribe esto, él está hablando de la comparación o haciendo una comparación entre la fe y la sabiduría humana, entre el intelecto humano y las cosas que son espirituales. Y mire, el camino de la gracia siempre será difícil para entender para aquellos que viven gobernados por la religión, por el pecado o por el pensamiento humano. La gracia no va a hacer sentido muchas veces porque la gente piensa que hay que razonar para entender las cosas espirituales, que hay que pensar o que hay que hablar de filosofía para entender las cosas espirituales. Y en el transcurso de esta historia yo le he dicho varias ocasiones que la lógica, el pensamiento humano, el conocimiento humano y la fe no existen en la misma esfera, o le podemos llamar en el mismo canal. Usted puede pensar algo lógicamente y puede hacer sentido al razonamiento humano, pero cuando usted lo compara ante la fe, puede ser que no haga sentido lo que la fe le está pidiendo o lo que la fe está declarando. Siempre habrá un choque si tú tratas de afrontar la vida de fe con el razonamiento. Tan sencillo como la palabra dice que los últimos serán los primeros. Y si el razonamiento dice que el que está primero está primero. Pero muchas veces usted va a pensar en cosas así. Usted va a decir: a los viles y menospreciados Dios escogió para avergonzar a los sabios. Y usted puede decir: ¿cómo así, pastor? Aquellos que no sabían nada, se les fue revelado las verdades del evangelio. A hombres comunes y corrientes Dios escogió para que promulgaran el evangelio a través de las naciones. Y es por eso que la gracia muchas veces no va a hacer sentido. La gracia no va a hacer sentido para la religión, la gracia no va a hacer sentido para el razonamiento, el intelecto humano, porque la gracia no está sujeta a como yo pienso, sino a como Dios piensa. Es imposible de que un creyente tenga la mente del mundo y a la misma vez la mente de Cristo.
Usted no puede estar pensando, voy a hacer así como el mundo hace, pero también voy a hacer como Dios me pide que haga. Porque no va a hacer sentido. Uno de los dos va a gobernar tu vida. O caminas por fe o vas a caminar por vista. O vas a hacer lo que está en tendencia o vas a hacer lo que Dios ha declarado que debemos de hacer. Hay muchas personas que miran el evangelio y dicen, eso es para viejo, o ya eso pasó de moda, o ya eso está muriendo. Porque ellos piensan que las cosas que nosotros predicamos no son relevantes para el mundo en el cual nosotros vivimos. Mas la Biblia nos dice todo lo contrario. Es por eso que por más que usted trate de explicar el evangelio, lo que usted hace o no hace, a una persona no creyente no va a hacer sentido. Usted se convierte como joven y la gente le va a decir, pero muchacho, tú estás demasiado joven para tomar eso de la iglesia y del evangelio con tanta seriedad. ¿Cómo así que tú no tienes una relación por ahí? Tu esposa nunca lo va a saber. ¿Cómo que una mujer tan, lo digo como lo dicen allá afuera, tan buena como tú estás soltera? O un hombre como tú que gana tanto dinero, o que está muy, muy bueno, como dicen también, porque ya también las mujeres dicen que los hombres están buenos. ¿Cómo que tú estás soltero? Se te está yendo el tren. Aprovecha la vida, goza, disfruta. Eso es lo que el mundo te va a decir. Y cuando tú trates de explicar y razonar o buscar la aprobación de ellos, no va a hacer sentido. ¿Sabes algo que yo tuve que aprender con los años? Que por más que yo trate de congraciar con la gente, o por más que yo trate de buscar la aprobación de la gente, no va a hacer sentido para ellos. Ellos no van a estar satisfechos. Porque cada quien tiene una opinión, cada quien tiene una manera de ver la vida. Y si yo quiero vivir para agradar a los hombres, voy a desagradar a Dios. Y nosotros los de la fe hemos sido llamados a vivir para agradar solamente a Dios. En una ocasión yo me recuerdo que una hermana llegó a la iglesia con un novio. Y yo le dije a este hombre, ama más a Dios que a esta mujer. Y usted pudo ver en el rostro el disgusto de esa mujer, porque yo le dije a este hombre que amara más a Dios que a ella. Y después que yo le dije eso, yo le dije, porque si tú amas más a Dios que a tu esposa, si tú amas más a Dios que tu esposo, tú lo vas a honrar a él, tú lo vas a honrar a ella. Para el mundo puede ser que esto no haga sentido, pero si entendemos y lo miramos por medio de la fe, esto hace mucho sentido. Porque tenemos que amar a Dios. El hombre, la mujer que ama a Dios sobre todas las cosas, va a tratar de vivir una vida para honrar y para agradar a su esposa o a su esposo. Entonces no podemos vivir de acuerdo a los deseos carnales que el mundo promueve allá afuera. Tenemos que vivir para agradar a Dios. Y es por eso que el versículo 4 dice de 2 de Corintios, donde leímos al principio, que los que no son espirituales no pueden recibir las verdades de parte del Espíritu. Los que no son espirituales no pueden recibir las verdades que son de parte del Espíritu. Es por eso que cuando las personas que están descarriadas, perdidas en el mundo, vienen a Cristo y sus ojos son abiertos a las verdades espirituales, ellos dicen, ¿y por qué yo no hice esto antes? ¿Y por qué yo no me convertí antes? Cuánto me hubiese gustado haber aceptado a Cristo desde mi juventud. ¿Cuánto tiempo perdí? Porque ahora sus ojos han sido abiertos a verdades de fe que nosotros tenemos que vivir y tenemos que caminar tras cual. Así que por más que trates de congraciar con ellos, ellos no lo van a entender. Nuestro caminar de fe
siempre parece una tontería, una ridiculez para aquellos que no conocen el Señor. Y Primera de Corintios 1:18 dice: el mensaje de la cruz, el evangelio, es una ridiculez para aquellos que van rumbo a la destrucción. El mensaje de la cruz es una ridiculez para aquellos que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder de Dios mismo. Aquellos que van camino a la destrucción ven el mensaje de la cruz. ¿Usted sabe por qué los fariseos crucificaron a Jesús? Porque el mensaje que él tenía iba en contra de lo que ellos querían hacer. Y muchos pudieran mirar a Cristo y decir: pero hombre, tú tienes ahora mismo la influencia sobre el pueblo, hagamos algo. Hasta el mismo Pedro, que caminó con Jesús, sabía cuál era su misión. El día que Jesús le declaró y le compartió: tengo que ir a morir, Pedro le dijo: pero tú estás loco. ¿Cómo así que tú vas a ir a morir? Él le dijo: no hagas esto. Y en ese instante Jesucristo le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque los propósitos de Dios no van a hacer sentido para nosotros muchas veces, pero Dios ya vio todo el escenario. Dios ya vio nuestro destino, y aunque no hagan sentido para nosotros, por la fe nosotros creemos que cosas grandes Dios va a hacer. Por la fe nosotros declaramos que conquistaremos cosas grandes, más de las que podemos imaginar. Así que esta es la razón principal por la cual la gracia es un objetivo de tantas críticas para las personas que son legalistas, para las personas que viven gobernados por la religión, y para las personas que según ellos son intelectuales. Yo tengo un amigo que lo quiero mucho y él me quiere mucho a mí. Y él siempre, cada vez que me ve, él me dice: pastor, es que tú eres más grande que esas 4 paredes. Tú eres más grande que ese grupo de personas. Tú tienes que ir más allá. Tú tienes que salirte de ese grupo y alcanzar más gente. Y después siempre me hacía una propuesta: ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no levantamos una organización sin fines de lucro para hacer esto? Y yo siempre tengo que recordarle y decirle: porque ese no es mi propósito, porque ese no es mi llamado. Mire, la gente lo va a ver a usted y le va a decir: eres muy inteligente, eres muy sabio, tienes muchos recursos, eres muy elegante. Te va a decir todas las virtudes que tú tienes, porque ellos la pueden ver. Y son verdades, lo que ellos están diciendo. Pero si esas verdades no se alinean a lo que Dios ha destinado para nosotros, por más talentoso que nosotros seamos, estamos perdiendo nuestro tiempo, nuestra energía, porque está fuera de nuestros dones y nuestros talentos. Así es como muchos cantantes que crecieron en la iglesia y que tenían una hermosa voz, terminaron en el mundo. La cantante Taylor Swift creció en la iglesia, aprendió a cantar en la iglesia. Taylor Swift fue una de las personas la persona que estaba en la número 1 en el mundo el año pasado. Creció en la iglesia. Y apareció un productor que le dijo: pero tú eres demasiado talentosa para cantar en una iglesia. ¿Por qué no comenzamos a conquistar el mundo? Y ahora ella canta para hacer la gente sentirse bien, pero vive fuera de su propósito. Y tú, por más que tú hagas, por más dinero que tú produzcas, por más famoso que tú seas, si tú vives fuera del propósito del Señor, esto no te sirve de nada. Vas a llegar a un momento
donde vas a decir: lo tengo todo, pero estoy vacío. Lo tengo todo, pero no hace sentido. Yo escuchaba al actor Will Smith decir: yo tengo dinero y yo ahora mismo trato de pensar en algo que yo necesitaría y me gustaría comprar. Y dice: yo no tengo esa necesidad. Y oiga lo que él dijo: me gustaría volver a tener la necesidad de comprar algo que yo necesito. Porque ya yo no, él dice: el dinero que yo tengo ya he comprado todo, lo he probado todo, y ahora él sigue buscando, como tengo que encontrar algo. Por eso que la gente famosa, los ricos, muchas veces están buscando una cosa tras otras. Por eso que un rico dice: me voy a ir a dar un paseo fuera del planeta Tierra porque no tengo nada que hacer. Y es por eso que Elon Musk está tratando de darle paseo a la persona fuera del mundo. Porque como ellos tienen ricos y los ricos no saben qué hacer con su dinero, muchas veces buscan cosas, tonterías. Pero nada de esto puede llenar el vacío. Porque hay una parte tuya, hay una parte en tu corazón, en mi corazón, que solamente Dios lo puede llenar. Hay una parte que solamente Dios la puede llenar. Hay unas verdades que descubrimos a través de la palabra del Señor y a través del Espíritu del Señor. Así que la lógica y el razonamiento siempre van a estar combatiendo, la lógica y la fe. La mente humana te va a decir: debemos de vencer el pecado. Debemos de vencer el pecado. La fe te dice: hemos vencido el pecado por medio a Cristo. Usted ve, la lógica, la religión te va a decir: haz algo para vencer el pecado. Eso es lo que la lógica, la religión, el legalismo te va a decir: no te pongas esto para que venzas el pecado. Cuando andes por la calle, ves caminando hacia arriba para que tus ojos no miren el pecado. A otros comienzan a hacer cosas para que la gente trate de no pecar, pero en su corazón el pecado ya existe. Pero cuando nosotros vamos a Cristo, nos damos cuenta que ya hemos vencido el pecado por medio de la fe. Ahora somos justos por medio de la fe. El razonamiento humano nos dice: si la gente te dice que eres libre, o si le decimos a la gente: tú eres libre en el nombre de Jesús, tenemos libertad, la gente va a usar esa libertad para pecar. Pero la Biblia nos enseña que una nueva naturaleza en Cristo desea la justicia y no el pecado. La gente te dice: no le diga, o los legalistas digan: no diga que eres libre, para que la gente no tome esa libertad y se vaya a pecar. La fe te dice, y la palabra de Dios nos enseña, que si la simiente de Cristo está en ti, tú sabes lo que tú vas a hacer. Tú vas a desear hacer la justicia, obedecer más a Dios que el pecado. Es por eso que cuando muchas veces ya estamos en Cristo Jesús, o todas las veces que estamos en Cristo Jesús y hemos tenido un encuentro genuino con Dios. Yo no estoy hablando de asistir a la iglesia, yo estoy hablando de tener un encuentro verdadero con Dios. Cuando tú le fallas a Dios, tú te sientes mal. Un adolescente una vez me preguntó: pastor, ¿cómo yo sé que yo soy cristiano? Porque yo le fallo tantas veces a Dios. El domingo yo soy cristiano y cuando llego el lunes a la escuela hago cosas que no son de cristiano. Y ella me dice: yo me siento mal cuando hago esas cosas. Y yo le dije: esa es la evidencia de que has tenido un encuentro con Cristo. Porque el que ha conocido a Cristo, cuando le falla se siente mal. Tenemos que entender que la justicia de Dios está en nosotros, y cuando tenemos a Cristo vivimos deseando agradar a Dios. Una mente que ha sido liberada del pecado y es guiada por el Espíritu Santo de Dios, anhela hacer las cosas que agradan a Dios. Si tienes el Espíritu de Dios, anhelarás agradar a Dios. En Cristo el pecado no tiene poder.
En Cristo el pecado no tiene poder, y muchas veces pasamos tiempo enseñándole a la gente a boxear contra una sombra, a boxear contra algo que ya fue vencido, en vez de enseñarles a encender la luz y a vivir la vida que Cristo les ha llamado. Le decimos a la gente: no hagas, no hagas, no hagas, resiste, no hagas, no hagas, cuando la verdad, el pecado ya fue vencido, y tú y yo tenemos libertad en Cristo Jesús y podemos vivir una vida que le agrade a Él. Muchas veces pasamos enfocado en vencer la sombra, el pecado, las pruebas, que en vez de salir de ella. Estoy por una prueba, estoy luchando, ¿cómo estás? En una lucha espiritual. Porque eso lo hace sentir como que usted no ha encontrado gente así, que todo el tiempo están peleando con alguien, aquí en guerra contra el diablo, tratando de mantener la fe. Y hay gente que se pasan más peleando con una sombra que no existe, en vez de avanzar a lo que Dios ha dicho para ellos. Es mejor que hayan 10 que estén en santidad, que hayan 100 que no lo están. Hay iglesias que piensan así. Y la realidad, o la triste realidad, es que muchas veces los 10 de esos que están ahí son todos unos chismosos. Yo lo he experimentado y yo crecí en una iglesia así. Entonces, tenemos que enfocarnos en avanzar. Tenemos que enfocarnos en predicar. En vez de decir: no vamos a dejar a nadie entrar porque nos va a corromper. Tenemos que dar la libertad, porque la Biblia nos dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Tenemos que creer en la fe. Las cosas de Dios solo se entienden en el Espíritu. Y tú tienes que pedirle a Dios que abra tus ojos para que tú puedas ver las cosas del Espíritu, para que tú puedas entender y que tú puedas creer y que tú puedas ver lo que Dios está destinando para tu vida. Porque las cosas espirituales solamente se pueden ver a través del Espíritu. No trates de razonar la fe con una persona que no conoce. Para esto siempre va a ser ridículo. Porque mire algo, usted no ha encontrado personas que saben más Biblia que usted. Y después usted le pregunta: ¿tú eres pastor? No, porque usted empieza de pastor. ¿Tú eres teólogo? Oh, yo fui teólogo. ¿Dónde te congregas? En ninguna iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia, ellos dicen. Ellos conocen la Biblia. Y la Biblia dice: no dejen de congregarse como algunos tienen de costumbre. Usted tiene que estar unido al cuerpo. Los dones que Dios te dio a ti y me dio a mí es para bendición del cuerpo, lo cual es la iglesia. Pero ellos dicen: yo no voy a ninguna iglesia. Yo no sé si usted vio un video que se hizo tendencia el año pasado de un hombre que él decía: yo soy exégeta, teólogo, pero andaba en la calle. ¿Por qué? Porque había caído en las drogas y en el alcohol. Hay gente que te va a hablar y te va a hablar muy bonito y te va a hablar y tú puedes entrar en discusión con ellos, y tú sabes lo que va a pasar muchas de las veces, que tú vas a perder. Vas a perder por 2 razones: porque esa persona sabe más Biblia que tú, y porque esa persona no tiene el Espíritu Santo, sino que está ciego. Y por más que usted trate de hacer una persona ver la verdad, solamente el Espíritu Santo es que convence al hombre, a la mujer, de sus pecados. Entonces nosotros estamos llamados a predicar a Cristo, a orar para que el Espíritu Santo se revele en esa persona y no estar combatiendo con la gente. Lo que hoy el mundo considera como un derecho humano, lógicamente, no, ese es el razonamiento. El derecho humano. Tenemos derecho, tenemos libertad. Para Dios muchas veces puede ser una violación de sus mandamientos. Te voy a dar un ejemplo.
Muchas de las mujeres allá afuera dicen: yo soy dueña de mi vientre y si yo quiero abortar es mi vientre. Ese es un derecho que yo tengo y nadie me lo puede quitar. Uno de los más controversiales en este país. Pero tú sabes eso es lo que el razonamiento humano dice: es su derecho, cada mujer debe decidir por su cuerpo y si quiere abortar que lo haga. Todo el mundo, derecho humano. Pero la palabra de Dios, ¿sabe cómo llama eso? Muerte, asesinato, pecado. Aunque para la mente humana es un derecho que tienen las mujeres, es un pecado. Es una violación a los mandamientos de Dios. Es lo mismo con aquel que roba. Yo robo por necesidad. O como la madre que dijo: mi hijo roba, pero él no roba motor. Es como quiera un pecado. Y la gente lo ve y dice: como quiera es un crimen. Tratamos muchas veces de razonar los pensamientos humanos, pero ante Dios robar es un pecado. La mente humana utiliza las leyes, las reglas y las normas como un medidor de justicia para mantener a la gente en rectitud. Vamos a hacer reglas, vamos a hacer leyes, vamos a poner normas para mantener a la gente en rectitud. Pero el problema con esto es que aquel que no tiene a Cristo, el pecado controla y gobierna su vida. Y aunque usted tenga reglas, normas y todo lo que usted quiera poner, en la mente humana pecadora, en la mente que no tiene el Espíritu Santo de Dios, siempre de ellos está el deseo o sus pensamientos son de camino al mal. Siempre van a ir en camino a lo que está para ellos y es provechoso. Ahora mismo, con la situación inmigratoria que está afectando o que está enfrentando este país, alguien te diría: cásate por negocio. Esa es tu oportunidad. Y usted puede decir: es una oportunidad que yo no debo desperdiciarla. Cásate por negocio para que consigas tus papeles. Pero ¿sabes algo? Ante Dios eso es pecado. Aunque para ti pueda ser la oportunidad que tú estabas esperando, la palabra de Dios establece que esto es una violación al santo matrimonio establecido por la palabra del Señor. Así que lo que el mundo pueda presentarte como algo que es provechoso, que es beneficioso para ti, si viola los mandamientos de Dios, la Biblia llama esto pecado. Y es por eso que el razonamiento: o vas a vivir para agradar a Dios o para agradar al mundo. O vas a vivir por fe o vas a vivir por lo que está en tendencia o lo que está de moda o lo que te conviene. Hay algo que tú debes de entender: que tu obediencia debe ser siempre mayor que tu conveniencia. Tu obediencia a Dios debe ser siempre mayor que tu conveniencia. Porque algo te convenga o porque te parezca bueno o porque te va a beneficiar, no significa que está bien. Entonces tu obediencia a Dios debe ser siempre mayor que tu conveniencia. Las reglas no pueden hacer que la gente deje de pecar. Las reglas no pueden hacer que la gente deje de pecar. Ustedes vieron la noticia acerca de el ex senador de New Jersey, el senador Meléndez, un hombre que sirvió por muchos años. Hoy termina preso porque hizo negocios ilícitos, se aprovechó de la posición en la que estaba. Un forjador de leyes. Entonces las leyes y las reglas no hacen que la gente deje pecar. Es todo muchas veces lo contrario. Mira lo que dice Romanos 7:5. Vamos a ir a Romanos 7:5. Que hayan o no hayan leyes no hace que la gente deje de pecar. Y muchas veces todo lo contrario.
Y Romanos 7:5 dice: cuando vivimos controlados por nuestra naturaleza o vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actúan dentro de nosotros. Cuando vivimos gobernados, controlados por nuestra vieja naturaleza, por el pensamiento humano, por los deseos de la carne, nuestros deseos pecaminosos actúan en contra de nosotros. Y la ley desperta esos deseos malos, y estos producirán una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevarán a la muerte. Usted le dice a un niño: no abras ese armario, y usted se va, y deja al niño en la habitación. ¿Usted sabe lo que el niño va a hacer? Se va a quedar ahí. Él se va a ir y va a regresar hasta que él va a ver lo que... Eso es lo que la ley hacía con el pecado. No hagas esto, te da el deseo. ¿A usted no le ha pasado que le dicen: no te arrasque o no te toques la nariz, y de una vez la nariz comienza como a picarle, y usted dice: ¿por qué? Pero yo estaba bien. Porque en el momento que te dicen no haga algo, nuestro deseo, nuestra humanidad te dice: hazlo. Porque en nuestra humanidad hay un deseo de violar las leyes, especialmente aquellas que son de Dios. La ley también le voy a dejar esto como nota. Romanos 7, del 8 al 11, habla acerca de esto también. Y vamos a leerlo. Mire lo que dice Romanos 7, del 8 al 11. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseo pecaminoso dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Pero hubo un tiempo que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, que el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado se aprovechó de mi vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron cambios de muertes espirituales. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engaña. Usó los mandatos para matarme. No hagas, surge el deseo de hacer. Ve tras los caminos del Señor. Ahí empiezan las cosas, los deseos, las invitaciones. No tomes, o tengo que dejar el alcohol, y decides dejar el alcohol. El amigo te va a llamar y te va a decir: mira, compré una caja de 24 ven, que todas es por mí hoy. Porque siempre va a surgir momentos así. Sin embargo, aunque la ley produce esos deseos, y si tratamos de vivir una vida de no hacer cosas, esto va a hacer que nosotros deseemos esas cosas. Pero la fe, Cristo, tener la mente de Cristo, es todo lo contrario. Cuando una persona tiene la mente de Cristo, esta persona comienza a experimentar la vida del Espíritu y desear las cosas espirituales. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Cuando yo vengo al Señor y el Espíritu de Dios viene sobre mi vida, yo comienzo a caminar y a experimentar la vida de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Y podemos entender que lo que yo pensaba que era bueno, ahora es lo que me estaba destruyendo. Y cuando nosotros miramos la vida en Cristo, vemos el futuro de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Porque usted y yo miramos la vida basada en el presente y la necesidad. Pero Dios mira la vida basada en el futuro y en la eternidad. Yo miro el presente, miro mis necesidades, miro las oportunidades y digo: lo voy a hacer. Dios te dice: no. Mira la vida hacia el futuro. Aunque esto te parece bueno hoy, te va a destruir. Porque la palabra de Dios dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es fin de muerte.
Tenemos que ver la vida de acuerdo a como Dios la ve. Y Dios la ve basada en el futuro, en las cosas buenas que Él ha preparado para ti en la eternidad. La religión desea mezclar la ley y la gracia para acomodarla, pero esto es un engaño. La Biblia dice que si usted está tratando de vivir bajo la ley, la gracia de Dios no puede ser, se queda anulada. Romanos 4:14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa de Dios no tiene ningún sentido. Las promesas de Dios se nos dan según la gracia. Las promesas de Dios se nos dan según la gracia. Las promesas de Dios se nos dan según la gracia. ¿Saben lo que esto significa? Que la bendición de Dios, la salvación de tu alma, no tuviste nada que hacerlo. Dios te amó antes de que tú le amaras a Él. Dios predestinó desde el principio ofrecerte un camino. Romanos 3:28 dice: así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, no por medio de lo que yo quiera hacer o por razonar, es por medio de la fe y no por obedecer la ley. Así que usted tiene que entender esto, que aquellos que pierden de vista la gracia no pueden entender nunca que estamos siendo llamados a vivir una vida de esperanza, de fe, y abandonar toda sombra del pecado. No se puede vivir una vida en la gracia y tratar de vivir en la oscuridad. Lo que la religión basa en reglas, nosotros eso que hemos entendido y que hemos conocido a Dios, entendemos que somos nueva creación y que tenemos una nueva naturaleza. Y primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuestra carne deseará el pecado. Mientras vivamos en este cuerpo, desearemos el pecado, pero nuestro espíritu no puede pecar, porque ahora somos una simiente de Dios. Hemos nacido en Dios. Hemos sido justificados por medio a la fe a través de Cristo Jesús. Así que algo que tú tienes que entender en esta tarde es que Dios tiene un camino mejor que lo que el mundo te ofrece. Tú tienes que salir de aquí sabiendo esto. Dios tiene un camino mejor que lo que el mundo te ofrece. Dios tiene un camino mejor que lo que la vida de este presente mundo te ofrece, que lo que los amigos te ofrecen. Dios quiere darte un mejor futuro y tú tienes que entender esto. En Juan 8:12 dice: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy el camino, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tiniebla más, sino que tendrá luz en la vida. Tener a Cristo es tener la luz, es ver hacia dónde vamos, la dirección en la que vamos. El pecado es la tiniebla y la justicia de Cristo es la luz. Si tú entras a una habitación que está en oscuridad, por más que tú trates de sacar la oscuridad, no hay forma. Por más que tú entres a una habitación que está oscura y tú digas que haya luz, y no va a haber luz. Para que la oscuridad se vaya, usted sabe lo que tiene que suceder. Usted tiene que encender una luz, porque la oscuridad solamente es la ausencia de la luz. La misma física enseña esto. No hay luz, va a haber oscuridad. Y nosotros tenemos que ver también la vida de fe de la misma manera. Lo único que puede expulsar la oscuridad, quitarnos la venda para nosotros ver lo que Dios tiene destinado para nosotros, se llama Cristo.
El Espíritu Santo en nosotros, gobernando nuestras vidas y abriendo nuestros ojos para que podamos ver las verdades que son eternas. El pecado es simplemente la sombra que se esconde en áreas donde no hay luz. Y lo único que puede expulsarlo es Cristo. El esfuerzo religioso de la ley no solo es un mero acto de un boxeo contra una sombra. Y yo no sé si usted ha visto a los boxeadores. En inglés se le llaman shadow boxing. Y ellos se paran en un lugar y están peleando. Y son boxeadores y comienzan a pelear. Y por bueno que sea un boxeador, por más ágil que sea, por más habilidad que tenga, por más fuerte que tenga, hacer shadow boxing o boxear con una sombra, este boxeador terminará rendido. Lo va a vencer. ¿Sabes por qué? Porque pelear con una sombra es como pelear con nada. Pablo habla de esto y dice: no, cuando yo corro, cuando yo hago algo, yo no hago como alguien que está golpeando el área y que está boxeando con una sombra. Yo camino con propósito, yo hago las cosas con propósito. Tratar de vencer el pecado con tus propias fuerzas es como boxear con una sombra. Y boxear con una sombra espiritual del pecado, ¿sabes lo que va a pasar muchas de las veces? Y me pasó a mí durante mi juventud muchas de las veces, que usted se levanta y sale de la iglesia después de tener un culto poderoso y haber llorado. Y de hoy en adelante yo voy a vencer el pecado. Pero no por lo que usted ha creído en Cristo, sino porque usted se cree capaz. Y lo que pasa con la religión y el esfuerzo humano es que cuando nosotros tratamos de vencer algo que ya fue vencido, nos desgastamos y nos cansamos. Y yo salía victorioso el domingo para conquistar el pecado que me quería gobernar. Y el domingo en la mañana era el primero en el altar pidiéndole perdón a Dios porque había pecado. Y mi vida se convirtió en un círculo de baja y sube, de caigo, me levanto. Y ustedes ya están pensando: ¿y cuándo que va a terminar de levantarse? Pero pelear contra algo que ya no existe es un boxeo con una sombra. Es algo que tú no vas a poder vencer. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y miramos nuestras incapacidades y nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos: Señor, yo no puedo, I need help. Él nos abre los ojos para que entendamos de que ya tú no tienes que hacer nada. Solamente tienes que creer. ¿Sabes por qué? Porque ya Dios lo hizo todo por ti. Yo pienso en esto y me trae la ilustración. Y mire, esto no estaba en el mensaje, pero el Espíritu me pone esto para compartirlo con usted. Usted pelear con alguien que ya se murió es un boxeo con una sombra. No porque mi abuelo me hizo esto. No porque mi mamá o mi papá me hizo esto. No porque la vecina hizo esto. No porque en la iglesia donde yo crecí habían unos hermanos y me hicieron esto y por eso yo no soy cristiano. Eso es pelear con una sombra. Porque por más que tú trates de acusar a esa persona que ya ni se encuentran los huesos de esa persona porque ya hacen tantos años, usted no va a ganar esa pelea.
Usted no va a vencer lo que esa persona hizo, al menos que usted lo traiga ante Cristo y diga, se lo entrego, y toma y abraza el perdón y dice, en el nombre de Jesús, yo lo voy a soltar, ya yo no voy a pelear con esto quedó vencido, lo solté en el nombre de Jesús. Asimismo hay muchas mujeres, hombres, peleando, tienen un esposo o una esposa hermosa, lo que habían orado, pero maltratan ahora al que tienen porque tuvieron una relación donde ellas fueron maltratadas y ahora el esposo o la esposa es buena, pero ellos no creen en esa persona. ¿Usted no ha visto eso que se da con mucha frecuencia? No, yo no confío en nadie. Y viven una vida infeliz aún con un esposo o una esposa que la ama, porque viven atados al pasado, porque viven peleando con una sombra, porque viven buscando algo que ya no fue. Usted tiene que mirar el presente en Cristo y decir, yo me voy a parar en el nombre de Jesús y me voy a parar como victorioso y voy a soltar el pasado. Voy a ser feliz ahora en esta relación que Dios me ha dado. Mi esposo ama a Dios, yo tengo también que amar a Dios y amarlo a Él. Tengo que amarla a ella, porque usted ahora tiene una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa es la nueva naturaleza, y eso es tener la mente de Cristo. De que ahora ya no me gobierna el pasado, no me gobierna la opinión de la gente. Ahora quien gobierna mi vida es Cristo. Y Cristo me ha dicho que yo soy vencedor, que yo soy un conquistador, que yo lo voy a alcanzar, y debemos de creerlo. Así que deje de estar peleando con una sombra. Encienda la luz, deje que la luz de Cristo entre a su vida. Pero muchas veces no nos gusta dejar que la luz se encienda. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha muerte y hay muchos cadáveres que nosotros tenemos que sacar de nuestro mundo, de nuestra mente. El libro de Juan, capítulo 3, dice que la luz vino al mundo, la gente rechazó la luz porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y ahí es donde estamos peleando en la oscuridad sin ver hacia dónde vamos. Mire, lo peor que usted puede hacer es caminar en oscuridad. Si usted se levanta mire, en mi casa hay muchas luces. En la entrada de mi casa hay una lámpara que tiene como 8 bombillas. Tiene tanta bombilla que yo digo a la pastora, vamos a quitarle unas cuantas para no gastar tanta luz. Pero cuando yo me levanto en las noches, ¿usted sabe cuál es la lámpara o la luz más importante? Una pequeña luz en el pasillo que me guía desde mi habitación a yo poder llegar al baño. Lo que usted necesita es dejar que la luz de Cristo entre a su vida. Deje de estar gastando su energía en cosas que no tienen sentido, que no traen bendición a su vida. Deje que Cristo entre a su vida y que su luz resplandezca para que usted pueda ver las grandezas del Señor sobre usted, sobre su casa. Estamos llamados a vivir en la luz, no en la sombra. Estamos llamados a creer en lo que Cristo dijo. Y Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y tú puedes o vivir en la luz de Cristo o en la oscuridad. Pero
Pero estar en la oscuridad es estar rodeado de peligro, de destrucción. Es caminar sin una dirección, no sabes a dónde vas. Pero Cristo nos dijo, yo soy el camino. Miren qué interesante. Se enciende la luz, ahora veo el camino. Él dijo, yo soy la luz. Y al encenderse la luz, ustedes también se darán cuenta que también soy el camino. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Cada quien allá afuera tiene una opinión. Y los filósofos y los pensadores te dirán, oh, la verdad es relativa. Pero Cristo estableció y dijo, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Tú quieres comenzar a vivir, tienes que mirarme a mí, tienes que seguirme a mí. Quieres comenzar a experimentar la vida abundante, tienes que entender que yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Lo que nosotros necesitamos es entender que ya no tenemos que estar peleando con cosas, con sombras, con oscuridades. Tenemos ahora la verdad, la luz, el camino y la vida. Y hay una vida que te espera. Cosas más grandes de las que tú has soñado, has pensado. Dios está preparando para ti. Y tú debes de creerlo y caminar en dirección a esa verdad. Dios te está llamando a creerle a Él, a vivir para Él, a confiar en Él. Hoy es el mejor día para que comiences a caminar en el Espíritu y a experimentar la vida que Dios te ha prometido. A que la luz se encienda en ti y que tú puedas decir, es cierto, esto a mí no me está produciendo nada. Ese junte con los amigos, esa tomadera de alcohol no me está produciendo nada, solamente me está costando, todo lo contrario. Pero no tiene ningún beneficio. Es tiempo de que tú digas hoy, yo necesito adaptarme, aceptar las verdades de Cristo, porque hay algo mayor que Dios tiene para mí y yo tengo que recibirlo, alcanzarlo en el nombre de Jesús. Tenemos que venir y entender de que Dios nos llama a una vida abundante. Que no debemos de pelear con la sombra, sino vivir en la luz. Aprender a caminar y a experimentar el gozo de ser salvo, de tener a Cristo. Hoy es el mejor día de experimentar la vida que Dios ha prometido. Hoy es el mejor día de soltar todo aquello que estaba oscureciendo la luz. Hoy es el mejor día de tú quitar ese obstáculo que hacía, que no te permitía ver lo que Dios tiene para ti. Hoy es el mejor día de experimentar el gozo, la paz que solamente Cristo nos puede dar. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que vive en Cristo, el que está en Cristo no andará en tiniebla, sino que experimentará el gozo y la salvación que solamente Cristo nos da. Amén. Inclina tu rostro ahí donde estás.